tardes, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a este curso llamado Informática 2. Me presento nuevamente con ustedes. Mi nombre es Francisco Zambrano. Soy licenciado en Educación, mención Informática, especialista en Planificación Educacional y magíster en Gerencia Educativa. Durante este trimestre los estaré acompañando con esta asignatura. ¿Qué conoceremos en esta asignatura para darnos nuevamente una breve introducción en lo que será esta materia? Durante la asignatura Informática 2 vamos a conocer desde la parte práctica de la informática cómo utilizar algunas herramientas esenciales y eficaces para la parte administrativa, para la parte contable y también para la parte turística, que son esenciales para utilizar en cualquier dependencia, tanto pública como privada. Primero que todo, durante nuestra materia, en nuestra unidad 1 o en nuestro tema número 1, comenzaremos con Microsoft Excel. Luego pasaremos a la unidad número 2, donde trabajaremos con Microsoft Access, que viene siendo nuestro sistema de gestión de base de datos. Luego pasaremos a un tercer tema, en el cual trabajaremos con diseño de algoritmos en PSI, para finalizar con la parte en el número 4, nuestra unidad 4, con lo que viene siendo los sistemas de información y el software administrativo. El día de hoy vamos a conocer nuestro primer tema, que viene siendo la hoja de cálculo de Microsoft Excel. Primero que todo, en esta unidad número 1, este módulo número 1, vamos a conocer qué es Excel, cómo trabajar Excel, y pues vamos a conocer desde la parte más básica para luego pasar a la parte más práctica. Vamos primero con la teoría, vamos a conocer primero todas las definiciones, pero esencialmente vamos a conocer qué es Excel, qué es Microsoft Excel. Bueno, Microsoft Excel viene siendo una hoja de cálculo integrada dentro del paquete Office. Es decir, quiere decir que ya conocemos otros programas del paquete Office. Recuerden que en Informática 1 nosotros conocimos lo que era Word y PowerPoint. Para este caso vamos a trabajar con Excel. Excel, que viene siendo una hoja de cálculo, está formado por columnas y por filas. Recuerden esta parte siempre. Las columnas van a estar siempre divididas por lo que son letras A, B, C, D, E, y de allí en adelante hasta llegar a la combinación X, Y, Z, aproximadamente. Claro, dependiendo de la versión que tengamos de Excel disponible en nuestros computadores. Y luego vamos a tener lo que son las filas que van a estar en posición horizontal. Recuerden esta parte, las columnas en posición vertical y las filas en posición horizontal. Estas filas van a estar desde el número 1 hasta aproximadamente más de 1.048.000 filas. Claro, esto va a depender también de la versión de Excel que tengamos disponible. Dentro de Excel nosotros podemos colocar números, letras, cualquier tipo de dato dentro de las columnas. Eso sí, cuando nosotros tenemos la intersección entre una columna y una fila, vamos a tener una serie de cuadros llamados celdas. Dentro de estas celdas, nosotros podemos incluir cualquier información o cualquier dato. Puede ser tanto corto como largo. Entonces, dentro de estas celdas no solamente vamos a incluir tanto letras como números, sino también vamos a incluir algo llamado fórmulas. ¿Qué vienen siendo las fórmulas? Una serie de letras o números que nos van a indicar a Excel realizar una cierta operación. Tenemos la siguiente definición de fórmula. Son expresiones que se utilizan para realizar cálculos o procesamiento de valores, produciendo un nuevo valor que será asignado a una celda en el cual se introduce dicha fórmula. Ok, ya hablamos lo que era una celda, ya hablamos lo que era una fila y lo que era una columna. ¿Ok? Entonces, al decir que vamos a trabajar sobre las celdas, quiere decir que vamos a trabajar sobre las cuadros o sobre aquellas intersecciones de filas y columnas. Ok. Para ser más claros, vamos a tener aquí un pequeño entorno gráfico de Microsoft Excel. Este entorno gráfico que tenemos acá, podemos observar que tenemos tanto las filas como las columnas. Observen. En primer lugar, tenemos lo que son las columnas que ya hemos mencionado que están divididas por letras y por números las filas. Dentro de nuestro entorno también vamos a encontrar lo que es la barra de título, que viene por defecto, nos va a decir libro 1 o libro 2. Aquí los archivos ya no se conocen como documento, sino se van a conocer como libros. ¿Por qué? Porque tienen hojas. Observen en la parte inferior, hacia el lado inferior izquierdo, vamos a conseguir que los libros están divididos por hojas. Hoja 1, hoja 2, hoja 3. Claro, podemos agregar o insertar nuevas hojas.
Nosotros en la versión que vamos a utilizar el día de hoy, que es Microsoft Excel 2016, vamos a encontrar que solamente nos va a aparecer hoja 1, pero yo puedo crear una infinidad de hojas. ¿Cuántas hojas puedo crear? Alrededor de 255 hojas aproximadamente. También tengo las herramientas o la pestaña de herramientas, las pestañas de opciones, que viene siendo archivo, inicio, insertar, diseño de página, fórmula, datos, revisión y vista. Dentro de la pestaña de inicio tengo todas las herramientas básicas que posee Excel. Por ejemplo, si vamos a observar, también Excel como Word está dividido por una serie de opciones que nos permite la cinta de opciones de herramientas. En este caso tenemos divididas por portapapeles, fuente, alineación. Ahora de aquí en adelante viene una serie de herramientas nuevas que son las de números, tenemos la de estilos, tenemos la de celdas y tenemos la de modificar. Esta la vamos a conocer en la parte práctica poco a poco. Y al final tenemos la barra de desplazamiento, que viene siendo la barra que me indica si puedo desplazarme de derecha a izquierda o de arriba a abajo. Y en la barra de estado tengo el zoom, la vista de página, en fin, las demás herramientas que poco a poco iremos conociendo. Ahora, vamos a seguir con otras definiciones básicas. La siguiente definición que tenemos lo que es el libro que yo había explicado, que viene siendo el archivo de Excel. Las hojas son cada una de las que están compuestas por Excel, aproximadamente 255. Se comienza por una, dos o de allí en adelante. Podemos observar aquí que tenemos 256 columnas y 65.536 filas. Estas eran la cantidad que traía el Excel 2010. Pero a partir de 2013 sobrepasa esa cantidad de columnas y esa cantidad de filas. Dependiendo de la versión va cambiando. ¿Qué combinación de columnas? Las columnas vienen siendo por vértices, cada una comienza por A, B, C, como veníamos mencionando, y va incluyéndose por una serie de combinaciones de letras. Después que se llega a la Z, comienza a B, a C, y así sucesivamente hasta llegar a la última combinación. En el Excel 2010 llega hasta X, Y, Z, pero ya a partir de la 2013, pues va cambiando y mejorando un poco la cantidad. Igualmente con las filas, como vamos a mencionar, las filas como llegaban hasta el 2010, hasta 65.536, ya de 2013 sobrepasa el millón de filas. Cuando hablamos de una celda, son las cuadrículas que son mencionadas como celda y viene siendo que es una intersección entre una columna y una fila, como ya lo habíamos mencionado. Se le nombra según el nombre de cada columna y el nombre de la fila. Eso lo voy a explicar cuando estemos en la parte práctica, qué nombre recibe cada celda para que podamos ubicarnos y podamos aprender muy bien cómo trabajar con Excel. La celda activa. La celda activa se refiere a aquella celda a la cual tenemos seleccionada y la celda a la cual nosotros vamos a trabajar o vamos a utilizar dentro de nuestro programa. El rango. Cuando nosotros trabajamos con una serie de celdas, es decir, varias celdas seleccionadas, se refiere a un rango. Un rango, por ejemplo, puede ser de la celda A1 a la celda A7, por ejemplo. Ya cuando estemos un poquito ya más en la parte práctica, van a entender por qué digo A1, A2, B2, B3, B4 y van a entender el porqué de esos nombres. Ok, un ejemplo de rango, como les había mencionado hace un momento, observen aquí estas imágenes. Por ejemplo, el rango desde la celda B3 a la celda B8 está comprendido por las celdas B4, B3, B4, B5, B6, B7 y B8, como se puede mostrar aquí en el ejemplo. Desde la celda B3 a la celda B8. Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, desde la celda E4 hasta la celda F7, por ejemplo. Se puede distribuir solamente el rango, no solamente en la misma columna, sino en varias columnas. Ok. ¿Cuáles son las herramientas de Excel o qué herramientas se nos están integrando nuevamente en Excel? Por ejemplo, tenemos aquí la delineación del texto, que puede ser en el medio, a la izquierda, centrada, alinear a la derecha, a la izquierda. En la parte numérica, números decimales, disminución de decimales, formato de celda, los estilos de las celdas. Tenemos también la parte de lo que es autosuma, eliminar celda, insertar celda, ordenar y filtrar, búsqueda. Son varias de las herramientas que vamos a ir utilizando poco a poco en Excel.
Eso sí, mis estimados estudiantes, pendiente con esta parte de Excel. ¿Por qué? Sucede que al momento de que nosotros estemos trabajando con Excel, nos vamos a encontrar una serie de herramientas que inclusive van a tener una gran utilidad. Así que al momento de estar explicando la parte práctica, mucha atención. Y si ustedes quieren pausar el video e ir realizando una pequeña práctica, les voy a agradecer que lo hagan, ya que estoy observando pues que hasta el momento no tengo a nadie conectado durante esta clase, tampoco de manera presencial. Por favor, les voy a agradecer. Recuerden que voy a tomar en cuenta la asistencia. Ya por aquí, pues la asistencia veo que estamos fallando. Entonces, hay que ir mejorando en esa parte. El diseño de una hoja de cálculo. Ok, ya hablamos que la hoja de cálculo prácticamente es todo el área de trabajo de Excel. Es decir, cuando hablamos de la hoja de cálculo, se refiere a todo lo que es, ya que volví a este entorno, todo lo que son las columnas y las filas. Toda esta viene siendo el área de trabajo. Volvemos a la teoría que estamos trabajando. Cuando vamos a diseñar la hoja de cálculo, podemos crear nuestro formato de celda de la siguiente manera. Seleccionando las celdas, haciendo clic derecho con el mouse y yéndonos a formato y después a celda. Aquí nos va a aparecer este cuadro que nos va a salir o esta ventana nueva o ventana emergente. ¿Cómo vamos a trabajar aquí? Vamos a trabajar primero que todo, puede ser por la alineación del texto o por la fuente. En la fuente puedes cambiar tipo de letra, tamaño de letra. Luego nos vamos a la pestaña llamada borde. En el borde pues vamos a crear lo que son el estilo, vamos a elegir cualquier estilo, el color. Les recomiendo que si van a utilizar un color claro para el fondo que sea un color oscuro, sino viceversa. Para los bordes que sea oscuro y para el fondo claro. Luego elegimos el estilo, podemos hacer clic en el contorno interior para crear nuestro formato de celda. Luego vamos a continuar y vamos a ir a la siguiente parte. En la siguiente parte lo que es el relleno. Este relleno se refiere al fondo, el color de fondo que vamos a utilizar dentro de nuestras celdas seleccionadas. Les recomiendo que se van a trabajar con un color claro, que sea lo más recomendable, para que la lectura del texto, la lectura numérica, sea más favorable y más amigable. Entonces, también tengo una herramienta que viene siendo para lo que son agregar bordes, colores, tramas, que viene siendo lo esencial. Pero, ¿qué sucede? Cuando yo agrego una trama, un borde, un color bastante llamativo, es difícil, se dificulta la lectura del texto o información. Cuando hablo del formato de números, el formato de números se refiere a agregar un tipo de moneda, es decir, puede ser en bolívares, dólares, euros, como puede verse en el ejemplo. Tenemos una expresión de 10.893, pero al llevarla a bolívares o a la parte contable, automáticamente me aparece 10.893,00 céntimos de dólar americano, que viene siendo este significado. Ahora, para trabajar en Excel, vamos a tener que conocer alguna serie de operadores. ¿Qué son los operadores? Son el tipo de operación o procesamiento que se desea utilizar en una fórmula. Pueden ser aritméticos de comparación, de texto y de referencia. ¿Cuáles son los aritméticos? Los aritméticos son todos aquellos matemáticos. Suma, resta, multiplicación, división. Tenemos, por ejemplo, para multiplicación el asterisco y para la división el slash. También voy a tener el signo de porcentaje y por lo menos voy a tener el acento de circunflejo. Para el operador de texto voy a tener la I comercial o el ampersand. Para los operadores de referencia voy a tener los dos puntos, punto y coma y el espacio. Pero para los operadores de comparación voy a tener el signo igual, mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que o distinto de. El distinto de es la unión tanto del signo menor como el signo mayor. Es decir, viene siendo una unión de signos. Ok. Vamos a seguir ahora hablando de lo que son las funciones. Las funciones son las fórmulas predefinidas que proporciona Excel, las cuales se ejecutan por cálculos utilizando valores especificados denominados argumentos, que pueden ser determinados para producir un valor o un número, un gran grupo de valores. Las funciones pueden utilizarse con operaciones simples o complejas. Ok, las funciones pueden ser tanto matemáticas y trigonométricas, funciones lógicas, funciones de texto, en fin, vamos a tener una gran cantidad de funciones que ustedes van a utilizar. Ok, ¿cómo está estructurada la función? Va a empezar siempre por el signo igual. Cuando trabajemos por Excel todo el tiempo, lo primero que tenemos que hacer para hacer una suma resta por fórmula o por función, lo primero es escribir el signo igual. Luego, el nombre de la función o la operación a realizar. En este caso viene siendo el nombre de la función y por último los argumentos. ¿Qué vienen siendo los argumentos? Los números, las letras o los que nosotros vayamos a utilizar. Ok.
¿Dónde voy a encontrar las funciones? Las funciones las voy a encontrar en un pequeño botón llamado insertar función, o también me puedo ir por la pestaña fórmulas y allí voy a insertar mi insertar función. También voy a encontrarlo en la barra de fórmulas, en el FX, hago clic y automáticamente me va a ir a la que es insertar función. Ok, ¿qué tipo de funciones son las más básicas? Las que les voy a presentar a continuación. Tenemos la función de suma, que se encarga simplemente de realizar una pequeña suma, función producto, realizar la multiplicación, función promedio, realizar un promedio de una serie de lista numérica, función redondear, redondear un número a una determinada cantidad de decimales, las funciones que no tienen ningún argumento, como son la función pi, la función ahora y la función hoy, que son funciones que no se les puede agregar ningún valor. Por lo menos la función pi, ¿por qué no se le agrega ningún valor? Porque pi tiene el valor de 14, de 3,1415 de allí en adelante. Es un número decimal bastante largo. La función ahora lo que nos permite es dar la hora y la fecha del día. Y la función hoy simplemente da la fecha. Continuemos. Ahora vamos a seguir con la función sí. ¿Qué es la función sí? La función sí viene siendo una función que me permite, a partir de una prueba lógica, determinar si el valor es verdadero o el valor es falso. Y si es verdadero, me va a dar un valor, pero si es falso, me va a dar otro valor. Pero eso va a depender de una prueba lógica para determinar si es verdadero o falso la situación que estoy planteando. Contar puntos sí. La función contar puntos sí me permite contar una serie de listas y contar solamente dependiendo de un criterio. Por ejemplo, tengo una lista numérica con varios nombres y dentro de esos nombres se repite una serie de veces el nombre María. Yo quiero es simplemente seleccionar la lista y que automáticamente me diga cuántas veces se repite el nombre María. Para eso se utiliza la función contar puntos sí, porque va a contar y va a sacar un rango dependiendo a una serie de datos. La función anidada. Las funciones anidadas son las combinaciones de dos funciones en una. Normalmente, estas funciones se dan con la función sí combinada con la función y o la función o. Por ejemplo, la fórmula que tenemos aquí. Si, por lo menos la función sí, en sus argumentos tengo que la función y tiene varias condiciones. Pueden ser de 1 a 3 o 255 condiciones. Pero dependiendo de esas condiciones, si son verdaderas, se va a dar un valor verdadero. Ahora, si una sola es falsa, automáticamente me va a dar todo que sea falso. Con la función o, que es todo lo contrario, si hay un argumento que sea verdadero, todo será verdadero, pero si todo es falso, automáticamente me va a dar que el valor es falso. Ya les voy a explicar por la parte de ejemplos lo que viene siendo estas funciones anidadas. Ahora tenemos lo que son las validaciones de datos. ¿Qué son las validaciones de datos? La validación de datos es una herramienta que no puede pasar desapercibida por los analistas de datos, ya que nos ayuda a evitar la introducción de datos incorrectos en una hoja de cálculo, de manera que podamos mantener la integridad de la información de nuestra base de datos. Me disculpan un poco, pero con estos calores hay que mantenerse un poco hidratados. Ok, ¿dónde puedo realizar la validación de datos? Me voy a ir a la pestaña Datos y voy a buscar la opción llamada o la herramienta llamada Validación de datos. Despliego allí y busco la opción llamada Validación de datos. Me va a abrir esta ventana que tenemos aquí a continuación. La ventana llamada Validación de datos, que está compuesta por tres opciones o tres pestañas. Configuración, mensaje de entrada y el mensaje de error. En la configuración me va a decir que me dé opción de criterio de valor, permitir si es número entero, decimal, fecha, hora. Normalmente lo voy a pedir que sea por número decimal. Después, ¿entre qué números? Por ejemplo, estoy colocando entre 50 y 100. Ahora, para el mensaje de entrada, va a ser para un mensaje que le voy a decir para qué va a utilizar esas columnas o esas filas. Por ejemplo, solamente agregar números entre 50 y 100. Ahora, un mensaje de error es para que me muestre al usuario cuando ha ingresado un número incorrecto. Por ejemplo, mensaje de error. Recuerde que debe ingresar datos entre 50 y 100 nada más. Si yo coloco 40 me va a dar el error, pero si yo coloco 51 o 50 en adelante hasta el 100 me va a permitir el dato. Macros. Vamos con la última parte de esta teoría. ¿Qué son los macros en Excel? Es una instrucción automática que se ejecuta para un procedimiento o acción personalizada. Se puede potenciar entre sí, es decir, que un macro puede invocar a otras para lograr una operación o una solución mucho más robusta. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que los macros me van a permitir a mí crear plantillas que me permitan realizar una operación de forma automática.
Esto simplemente viene siendo parte de la teoría de Excel. Ok, me falta una cosita más. ¿Cómo vamos a configurar de repente los macros? Los macros se configuran en la pestaña de programación. Pero ¿qué pasaría si les indico a ustedes que de repente en su computador no les va a aparecer la pestaña programador o la pestaña desarrollador como dicen algunas versiones? Lo podemos hacer de la siguiente manera. Me voy por archivo, me voy a la pestaña archivo y voy en la parte de opciones. Voy a buscar allí en las personalizar cintas de opciones y allí debemos marcar es en desarrollador o programador. Como pueden observar, en esta versión me viene siendo programador. La que les voy a mostrar ahorita me va a mostrar es desarrollador. Claro, esto lo voy a mostrar por la parte práctica también. De todas formas, dentro del aula virtual ya está disponible esta presentación para que poco a poco ustedes la vayan leyendo y por medio de este video tutorial o esta clase tecnoformativa, ustedes pueden realizar la práctica y pueden conocer un poco más de Excel. Me voy ahora con lo que son los gráficos. Los gráficos son la representación gráfica de los datos de una hoja de cálculo. Ayuda a procesos de toma de decisiones, puesto que es más fácil observar una imagen que una tabla de datos. ¿Cuáles son los tipos de gráficos? Tengo gráficos de línea, circular, de barra, XY, dispersión, cotización, superficie, anillos, burbuja y radial. Dependiendo de los datos, dependiendo de la tabla que yo voy a revisar los datos, de allí yo voy a utilizar para crear mi gráfico. Cuando yo creo mi gráfico, ¿qué pestañas tengo para configurar? La pestaña de diseño, pestaña personalizar y el formato de ese gráfico. Esta parte sí la voy a explicar mayormente por lo que es la práctica. Muy bien, estimados estudiantes, vamos a continuar entonces con esta clase. Como ustedes pueden observar, aquí la versión que tenemos es Excel 2016. Este Excel no es muy diferente al Excel que ya hemos conocido o que ya hemos utilizado. Por ejemplo, si en sus lugares tienen Excel 2010, 2007, 2013, pueden trabajarlo de la misma manera. Si en el caso de que tengan 2016, ¿cómo pueden empezar a trabajar? Ingresan a Excel, les va a mostrar este entorno y luego vamos a hacer clic donde dice libro en blanco. Recuerden que aquí los archivos se llaman libros. Vamos a observar las herramientas. Si en el caso de ustedes no les aparecen las herramientas, como aquí, vamos a hacer doble clic sobre las herramientas para poder observarlas. Les recomiendo que lo hagan en inicio. Automáticamente nos aparecen las herramientas. Observen que para crear macros no aparece la pestaña desarrollador, ¿no es así? O la pestaña programador. ¿Cómo la vamos a sacar? Por archivo. En archivo me voy a la opción llamada opciones, valga la redundancia. Se abre la pestaña y me voy a ir a la opción llamada personalizar cinta de opciones. Aquí no está programador, pero sí está desarrollador. Yo hago clic en desarrollador y luego clic en el botón llamado aceptar. Observen que automáticamente se crea la pestaña desarrollador. Y aquí me aparece la opción de macros. Esto lo vamos a trabajar en el siguiente archivo. Ok, vamos a empezar desde el principio de lo más básico. Vamos a la pestaña de inicio. ¿Cómo crear un formato de celda? Simple. Para primero conocer lo que es un formato de celda y cómo crearlo, vamos a conocer y vamos a aprender el nombre de las celdas. Observen que una celda activa es la celda que yo tengo aquí. Observen que yo me voy desplazando por ellas. Automáticamente la celda activa va cambiando. Observen también en la barra de fórmulas, en el lado izquierdo me aparece el cuadro de nombre. En el cuadro de nombre me va a indicar el nombre de la celda en la cual estoy ubicado. Cada vez que yo me cambio de celda, automáticamente él me dice en qué celda me encuentro. Por ejemplo, yo quiero crear un pequeño formato de celda que me indique la nota de unos estudiantes y me diga si estos aprobaron o reprobaron. Por ejemplo, vamos a crear un formato de celda que me tenga. Por ejemplo, los nombres, o puede ser cédula, apellido, nombre, nota 1, nota 2, nota 3 y nota 4, una definitiva y la condición. Vamos a trabajar hasta la I. De esta manera, trabajamos hasta las 6. Si no les cuadra, vuelven a seleccionar. Vamos a trabajar ahí hasta la 3. ¿Cómo puedo crear mi formato de celda? Simple, de dos opciones. O por la opción formato, en la opción llamada formato de celda, o haciendo clic derecho con el mouse y me voy igualito a la opción llamada formato de celda. Se va a abrir allí una ventana que me permite realizar mi formato de celda. Puedo trabajar con la fuente, vamos a trabajar con un tipo de letra. Vamos a buscar aquí el tipo de letra, puede ser Arial o Times New Roman. Yo lo dejo a libertad de ustedes cuando ustedes realicen la actividad. Yo porque quiero trabajar con Times New Roman. Vamos a trabajar con normal y la voy a trabajar en número 2. Hago clic después en borde. Para crear mi borde me voy al color. Yo quiero un color azul oscuro. Quiero
un estilo bastante simple. Hago clic en contorno para crear el contorno. Observen que se va dibujando la cuadrícula. Y luego el interior. Claro, yo puedo ir quitando, ir eliminando, ir agregando a mi gusto. Si observan, luego me voy al relleno. El relleno es el fondo. Si estoy utilizando un color de borde oscuro, voy a utilizar un fondo de relleno claro. Luego hago clic en aceptar, automáticamente se crea mi formato de celda. Ahora observemos cómo está ordenada esta parte. Vamos a empezar a transcribir la información. Por ejemplo, cédula, apellido, nombre, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, definitiva y la condición. Por ejemplo, yo tengo aquí con la cédula, en los números de ustedes los pueden trabajar a la manera de ustedes. 0001 y a la cédula 0002. Observe que las números no me están colocando cuando yo coloco ceros a la izquierda, porque hay un formato de celda especial para los ceros a la izquierda. Observe, selecciono todas las celdas que yo te quiero que tengan cero a la izquierda. Hago clic derecho con el mouse, me voy a formato de celda, me voy a la pestaña número, categoría personalizada, coloco donde está el cero solo, agrego otro cero de forma manual con el teclado y hago clic en aceptar. Automáticamente me va a aparecer el otro cero. Pero yo quiero que aquí sea 000, entonces lo agrego. En la barra hago clic sobre la celda que yo quiero trabajar y agrego los otros números. Por ejemplo, paso a la siguiente. Ajá, paso a la siguiente. Ahora, observe que no se está mostrando los demás celdas. ¿Por qué no se está mostrando los demás números? Porque yo le indiqué que solamente quería dos decimales, dos números, cero antes del primer número. Entonces yo puedo también volver a editar de la misma manera. Es decir, no necesariamente voy a tener que agregar aquí en el cero solo dos ceros, sino vamos a agregar que sean cuatro ceros. Observen que automáticamente aparecen los cuatro ceros. Apellido vamos a colocar aquí a Pérez y aquí a Cacique. Me disculpan un poco, pero el teclado aquí está como un poco desconfigurado. Ok, vamos a colocar a María y aquí vamos a colocar a Pedro. Por ejemplo, las notas, vamos a suponer que tuvo 12, 16, 17 y el último 18. En cambio, Pedro viene siendo 12, tiene 0,5, tiene 14 y tiene 12. Vamos a ver las definitivas. ¿Cómo sacamos las definitivas? Las podemos hacer de dos maneras. Uno, por fórmula. ¿Cómo se van a hacer por fórmula? De esta manera. Escribo el signo igual y abro paréntesis. Empiezo a sumar las notas. Puedo hacerlo seleccionando las celdas. D2 más E2 más F2 más G2. Cierro paréntesis y ahora necesito dividir. Utilizo el slash y divido ¿cuántas notas? Entre 4. Presiono Enter, automáticamente me dice la definitiva. Hay otra forma que es trabajarlo por funciones. ¿Cómo se trabaja por funciones? De la siguiente manera. Insertar función y voy a buscar la función llamada promedio. Puede ser por la usada recientemente o por la opción de estadísticas. En estadística busco la función llamada promedio. Está por orden alfabético. Entonces tengo que ir buscando poco a poco y con paciencia hasta que consiga la función llamada promedio. Hago clic allí en aceptar. Borro lo que viene por defecto y selecciono las 4 notas que yo quiero sacar un promedio. Hago clic luego en aceptar y automáticamente allí me dice el promedio. La condición. Vamos a trabajar con una condición, digamos lo que sea exactamente por función anidada. ¿Cómo es la función anidada? Y yéndose por insertar función. Voy a buscar aquí la función sí. ¿Dónde está la función sí? Por lógicas. Voy a buscar sí. Hago clic en aceptar. Y aquí dentro de la prueba lógica, observen que aquí cambia un poco, ya no es valor 1, número 2, sino aquí viene siendo valor lógico, prueba lógica, valor si verdadero y valor si falso. La prueba lógica, yo voy a escribir la función y, abro paréntesis y coloco la condición que nota 1 sea mayor o igual a 10.
punto y coma, que la siguiente nota sea mayor o igual a 10. La nota 3 que sea mayor o igual a 10. Y la nota 4 que sea mayor o igual a 10. Hay un pequeño error aquí, porque observen dónde estoy trabajando y cuál celda estoy llamando. Si ustedes cometen ese error, pueden hacer clic aquí automáticamente y van modificando las celdas. Automáticamente la selección de esas celdas va a ir cambiando. Así que tranquilos, no se preocupen si llegan a cometer ese error, ¿ok? Es normal que existan los errores dentro de Excel y podemos mejorarlos. Ahora, al momento de que se cierre, yo aquí puedo cerrar ya, puedo pasar al siguiente valor, que ahora viene siendo el valor sí verdadero. Entonces, si todo es aprobado, le voy a decir que el estudiante aprobó. Y si todo es falso, entonces voy a decir que el estudiante reprobó. Recuerden que esta condición es si pasa todas las notas a prueba, pero si repruebo no solo, automáticamente me va a decir que reprobó. Vamos a hacer clic en aceptar. Me dice que aprobó. Pero ahora voy con el siguiente. Vamos a ver, puedo desplegar de esta manera y me dice que reprobó. ¿Por qué me dice que reprobó? Porque la combinación anidada de la función y, si hay uno solo reprobado, automáticamente todo es reprobado. Pero ¿qué pasaría si la función fuera O? Vamos a cambiarla. Si la función fuera O, vamos a irnos por otra parte. Vamos a cambiarla aquí automáticamente. Entonces, si fuera por función O, observo, automáticamente él me va a decir que es aprobado. ¿Por qué es aprobado? Porque la función O, para que sean todos reprobados, tienen que estar todas las notas reprobadas. Con un solo que esté reprobado, automáticamente me va a aprobar. Si observan la diferencia entre la función I y la función O, es básicamente esa parte. Ahora, si yo quiero de repente crear una condición o crear de repente algo específico para una serie de datos, voy a crear aquí una pequeña lista. Por ejemplo, vamos a crear un formato de celda. Acá, vamos a hacerlo rápidamente. Voy a crear un borde totalmente distinto. Vamos a realizarlo en negro. Vamos a realizar su contorno en su interior de manera simple y básica. ¿Ok? No vamos a hacer gran cosa. Por ejemplo, yo quiero que aquí se guarden números que sean entre el 20 y el 30. Ok, y que no se marquen más números. Selecciono las celdas y me voy a la opción llamada Datos. En Datos me voy a ir a una opción llamada Validación de Datos. En Validación de Datos, valga la redundancia, Validación de Datos. Entonces, configuración entre cualquier número. Yo quiero que sean números enteros. ¿Entre quién? El mínimo número va a ser 20 y el máximo número va a ser 30 para esta lista. ¿Cuál va a ser mi mensaje de entrada? Título. Vamos a colocarle números y aquí le vamos a indicar. Recuerde que solo puede ingresar números entre 20 y 30. Me voy al mensaje de error. Tengo solo tres estilos: de tener advertencia o información. Vamos a trabajar por advertencia en este caso, pero es para que ustedes puedan observar todos los logos. Vamos a trabajar por advertencia. Título. Vamos a colocarle error en el mensaje. Solo puede agregar números entre 20 y 30. Hago clic en aceptar. Automáticamente mi validación está correcta. ¿Por qué está correcta? Porque al momento de colocar o seleccionar cualquiera de las celdas, automáticamente me aparece mi mensaje de entrada. Ahora, imagínense que yo quiera colocar aquí 15. Paso a la siguiente línea. Automáticamente me dice que hay un valor de error, que si deseo continuar, sí. Ahora, yo puedo cambiarlo o dejarlo. En este caso vamos a cambiar, vamos a colocar 21. ¿Ok? Borremos el dato anterior, colocamos 21. Pasemos al siguiente dato. Vamos a colocar aquí 22, 28, 29 y por último 42. Y si yo le digo que no, automáticamente me va a cuadrar en el no y puedo colocar el último número que es 30. Y así sucesivamente tengo lo que es la parte de funciones, fórmulas, tengo lo que es la parte de diseño de una hoja de cálculo y la validación de datos. Ahora vámonos con nuestra última parte, que es la graficación y por último los macros.
¿Cómo puedo hacer un gráfico sencillo teniendo una tabla? Yo aquí voy a trabajar es para mostrar las notas y los nombres y apellidos o puro los nombres de estos estudiantes con las 4 notas. Si yo quiero puro los nombres, entonces selecciono desde nombre hasta las 4 notas. Me voy ahora sí a insertar y busco la opción de gráficos. Yo quiero buscar un gráfico de columna, entonces aquí me muestran todos los gráficos. Yo quiero un gráfico de columna en tercera dimensión. Vamos a agarrar el segundo que está acá y voy a hacer clic en aceptar. Automáticamente me va a quedar mi gráfico con las notas y con aquellas cantidades que porcentajes van a tener aquí. ¿Ok? Ahora, como pueden observar, mi gráfico me está mostrando por porcentajes y ahora yo quiero editar, por lo menos para editar el título, hago doble clic y puedo cambiarlo, puedo colocarles notas trimestre 2023-3. Ajá, yo quiero que este gráfico cambie. Vamos a darle un pequeño cambio. Puedo ir por el diseño rápido. Observen que las herramientas de gráfico están activadas para que me muestre mejor las leyendas. ¿Ok? Aquí con leyenda y tabla de una vez. Y también para cambiar el fondo. Tengo diferentes estilos. Pero si resulta que a mí ninguno de estos estilos me gusta, no es ningún estilo que me favorezca, me voy a formato. En formato puedo agregar un estilo de color de forma y le puedo agregar cualquier color que esté a mi gusto o que de repente yo necesite. Claro, eso dependiendo de lo que ustedes vayan a realizar. Y estaríamos listos. Ustedes igualito pueden agregarle aquí, seleccionando el texto, pueden agregarle. Pueden agregar inicio, negritas y cursivas, como ustedes quieran. Lo dejo a libertad de ustedes. Prácticamente este viene siendo la primera parte de estos ejercicios. Ahora vamos a realizar una macro. Para realizar una macro, pues vamos a abrir un libro nuevo. Archivo, nuevo, abrir libro en blanco. Voy a crear aquí en este caso una macro. Mi macro de repente va a ser para un pequeño cálculo, una pequeña operación. Por ejemplo, yo tengo de repente una pequeña facturación, unas compras. Por ejemplo, ¿cuáles vienen siendo? Entonces coloco productos, vamos a colocar productos, precio, cantidad. Y yo quiero saber el total. Entonces, los productos vamos a colocar que es harina pan, aceite y arroz. Vamos a trabajar solamente con 3 productos por la cantidad de tiempo. Vamos a colocar que cada precio esté de repente, vamos a trabajar de repente por pesos. Uno que esté en 4.500, vamos a colocar que este esté en 8.500 y el arroz vamos a colocarlo en 5.000. Entonces, ¿qué cantidad? Vamos a colocar que aquí sean 5, aquí sean 3 y aquí sean otra vez 5. Entonces, para que me calcule automáticamente como un macro, ya teniendo yo una plantilla definida, puedo crear otra hoja de cálculo y me puedo por lo menos llevarme de aquí de la hoja 1, voy a llevarme esta tabla, voy a copiarla, voy a copiar estos datos, voy a pegarla por aquí para que podamos apreciar bien lo que voy a mostrarles. Vamos a cambiar aquí los precios, vamos a colocar que aquí son 5.000, aquí son de repente 9.000 y aquí el arroz vamos a colocar lo que está a 4.500. Y aquí vamos a cambiar las cantidades. Por ejemplo, y aquí serán, por lo menos serán 8, aquí serán 4 y aquí serían 10. Ok, vamos entonces a la hoja que vamos a crear primero nuestra marca. Me voy a desarrollador. En desarrollador me voy a la opción de grabar macro. Debo estar atento a la macro que voy a crear. Entonces, al grabar macro, puedo colocarle un nombre. Vamos a dejarlo como macro 1 en este libro y hago clic en aceptar. Automáticamente todo lo que yo voy a hacer aquí se va a grabar en una macro. Por ejemplo, yo quiero darle un formato a todo esto. Me voy a inicio, selecciono toda la tabla, puedo hacerlo directamente, seguir el formato de celda, me voy por los bordes, yo quiero más bordes, me voy a ir aquí a que tenga un color de repente, un color oscuro, yo quiero un estilo bueno,
Yo quiero un relleno bonito, vamos a colocar un relleno aquí un poquito más naranjita, así. Y luego yo quiero un color de fuente distinto, un tipo de fuente distinta. Un color también puedo también ubicarlo. Vamos a trabajar con Arial, vamos a trabajar en tamaño 2. Hago clic en aceptar, automáticamente me está cambiando todo. Recuerden que aquí el tamaño de la celda lo podemos mejorar, lo podemos ampliar. Recuerden que todo lo que hacemos va a modificar nuestra macro. Entonces ahora sí voy a hallar las cantidades. ¿Cómo hallar la cantidad que van a pagar? Multiplicando el precio por el producto. Entonces lo puedo hacer por fórmula. Igual voy a multiplicar el precio por la cantidad. Hago clic en Enter y automáticamente me dice que es este. Si lo despliego desde esta manera, automáticamente allí me va a dar. Y si yo quiero de repente un total, lo puedo crear seleccionando o combinando celdas. ¿Cómo combinar celdas? Seleccionando dos celdas y me voy a la opción llamada combinar y centrar. Aquí puedo colocar el total a pagar y aquí yo puedo también volver a arreglarlo. ¿Cómo lo voy a volver a arreglar? Simple como tengo el de arriba. Por bordes, me voy a ir a la fuente, vuelvo a trabajar con el mismo Arial, en tamaño 12, con el borde igualitico que el anterior y el relleno igualito al anterior. Hago clic en aceptar y ahora voy a sacar la función. ¿Cómo voy a sacar la sumatoria? La puedo por insertar función. Voy a buscar allí, por ejemplo, por las usadas recientemente por matemática trigonométrica, la función suma. Suma. ¿Y aquí qué voy a sumar? Voy a sumar todo lo que se encuentra acá. Borro lo que está por defecto y sumo todo lo que se encuentra acá. Hago clic en aceptar y ahí me dice el precio. Ajá, yo quiero detener la macro, pues entonces ya estoy listo con la macro, entonces vuelvo a desarrollador y hago clic en detener macro. Automáticamente ya nuestra macro está creada. Como yo sé que mi macro está creada, me voy a la siguiente hoja y aquí voy a hacer clic en macro. Hago en ejecutar macro, automáticamente, observe, me da una creación de una macro y automáticamente se ejecuta dicha macro. Bueno, mis estimados estudiantes, ya para ir finalizando con este primer encuentro, en los próximos días publicaré la primera actividad de Excel. Va a ser muy parecido a todo lo que les he explicado hasta este momento, pero eso sí, les voy a pedir encarecidamente que identifiquen bien sus datos dentro de este libro de Excel que ustedes van a crear al momento de subirlo a nuestra plataforma institucional. Realicen todo de acuerdo a lo que se les va a solicitar en la hoja de trabajo, sigan las instrucciones en la escala de estimación que les voy a colocar a ustedes para la realización de esta actividad. Bueno, mis estimados estudiantes, no me queda más nada que decirles sino despedirme de ustedes. Recuerden que estamos a la orden. Cualquier eventualidad, cualquier duda que tengan por la plataforma, me pueden realizar cualquier pregunta por el chat y con mucho gusto, a medida que voy observando las preguntas o interrogantes de ustedes, les voy respondiendo. Que tengan una feliz tarde. Hasta luego a todos.